Listo, mis hermanos. Entonces, en el día de hoy, el tema se llama cómo involucrar adolescentes al servicio ministerial y cómo involucrar a la familia en los procesos del adolescente. Como les decía, aquí eran dos temas, inicialmente yo había planteado dos temas separados, pero debido a esta palabra involucrar, no estamos hablando de involucrar a los adolescentes al servicio ministerial y también involucrar a la familia en ese proceso que lleva el adolescente. Entonces, usando esa palabra clave que es involucrar, decidí fusionar los dos temas. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a tratar esos dos temas, cómo involucrar a los adolescentes al servicio ministerial y cómo involucrar a la familia en los procesos del adolescente. ¿Listo? Entonces aquí, vamos a continuar acá. Listo. Dos versículos para tener en cuenta, uno en Jeremías 1:7 al 8 y otro en Josué 24:15. El de Jeremías dice, no digas, soy demasiado joven, le contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengan miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Este sabemos que es el llamado que el Señor le hace a Jeremías. Eh, Jeremías, obviamente, como muchos personajes de la Biblia, cuando recibe ese llamado no se siente digno, se siente que es muy pequeño, se siente que no tiene la capacidad. Aquí la traducción viviente lo pone como soy demasiado joven y a veces digamos que esa es la excusa que nosotros podemos tener, ¿no? Para decirle al Señor, no me involucro contigo, no te sirvo porque es que todavía no estoy en el nivel que corresponde. Y pues si eso nos pasa a nosotros de adultos, pues a los muchachos les pasa aún más. Ellos tienen ese conflicto de que ellos dicen, no, yo soy muy niño, soy muy joven, yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser una persona así tan religiosa como veo esos perfiles de la gente que trabaja en la iglesia. Entonces, por esa razón ellos sienten que no pueden trabajar para el Señor. Y ese es un grave error. Ahorita hablamos algunas cositas al respecto, pero ese es un primer error que debemos nosotros atacar, de hacer entender a estos muchachos de que para trabajar al Señor, para servir al Señor, no hay una edad estipulada. Simplemente lo que pide el Señor es un corazón dispuesto. Y aquel que tiene el corazón dispuesto, eso es suficiente para que el Señor haga lo que Él quiere. ¿Listo? Y el otro, Josué 24:15, habla, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quiénes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y pues son palabras de Josué, ¿no? Donde él le dejó claro al pueblo él a quién serviría. Y aquí Josué le está diciendo a los israelitas, listo, ustedes tienen la capacidad de elegir, de decidir, ustedes quieren elegir servir a otros dioses, a otras deidades, tienen la libertad de hacerlo. Pero Josué tenía algo claro, y él decía, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Recuerde que el tema de hoy es cómo involucrar a adolescentes al servicio ministerial y cómo involucrar a la familia en los procesos de los adolescentes. Y por eso es muy importante eso que me habla de estos dos versículos acá, porque me habla de eso, ¿no? De la disposición, de cómo la familia interviene en medio de esos procesos y cómo también ese proceso que lleva el adolescente a nivel ministerial lo ayuda a afianzar su fe con Dios, a crecer y obviamente a servir dentro de la labor de la iglesia. ¿Listo? Entonces, esos versículos serán claves ahí. La clase de hoy entonces tiene tres partes, tiene un concepto importante que siempre arranco yo con un concepto importante. Luego tiene dos partes, cómo involucrar adolescentes al servicio ministerial y la otra parte, cómo involucrar a la familia en los procesos del
adolescente. ¿Listo? Entonces, bueno, hoy también quiero hablarles un poquito acerca de mi testimonio de conversión y cómo a través del servicio, precisamente que yo empecé a ejercer para Dios, cómo eso ayudó a afianzar mi fe y cómo llevó, obviamente, que yo tuviera un crecimiento. Eh, digamos, la expectativa de vida que yo tenía de mi familia, eh, podría decir que yo podría estar muy lejos de las cosas de Dios, porque mi familia no era una familia que, como a veces se dice la frase cliché, de que yo no venía de cuna cristiana, mi familia no era cristiana. Mi familia vino a conocer al Señor debido a un proceso que Dios realizó con nuestra familia. Entonces, eso pues, fue clave e importante, todo eso que Dios manejó, todo eso que Dios hizo, para obviamente cautivar mi corazón y también para que yo pudiera crecer. Y hoy en día, pues todo lo que, gracias a Dios, tengo la oportunidad de hacer con mis estudiantes del colegio, con los muchachos de la iglesia, a nivel de mi servicio también dentro de la iglesia, todo ha sido parte de ese proceso que Dios obviamente ha hecho en mi vida. ¿Listo? Entonces, la primera parte viene a ser el concepto importante. Entonces, el concepto importante es ese verbo involucrar. ¿Qué es involucrar? Ahí en internet me gustó esta definición que decía hacer participar a una persona en un asunto, comprometiéndola o hablando de ella como si participase. Entonces, hay palabras claves, dice hacer participar. Hacer es una acción, o sea, toca llevarlo a que la persona participe, ¿sí? En un asunto. ¿Cuál es el asunto que nosotros tenemos? Obviamente todo el servicio al Señor. Por eso lo hablamos, cuando hablamos de ministerio, eso lo hablamos en clases anteriores, hablamos de un servicio que le prestamos obviamente al Señor y que lo hacemos dentro de nuestra congregación. ¿Listo? Habla también de comprometiéndola a la persona, hay que comprometerla. Es necesario ejercer un compromiso, que la persona entienda que tiene una responsabilidad. El compromiso implica muchas cosas. Una de esas cosas es la responsabilidad. Y dice la otra, o hablando de ella como si participase, o sea, es parte de un grupo, yo lo meto, lo involucro en un grupo y le empiezo a decir a la persona, bueno, vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar un proceso, esto te va a servir, esto te va a pensar con Dios y esto obviamente te va a llevar a que tengas una relación pues más cercana con Dios. ¿Listo? Entonces, esta es la primera parte, cómo involucrar a adolescentes al servicio ministerial. Entonces, les diría yo que quería compartirles un poquito acerca de mi testimonio personal, mi testimonio de vida, de conversión. Entonces, mi familia, mi apellido es Meusa, mi apellido no es muy común. Aquí a nivel de la sabana, aquí cerca de Bogotá, se conoce una represa es la represa del Neusa. Ahí es donde es muy conocido ese nombre Neusa, que es donde es mi apellido. Yo, obviamente, nada que ver con ese lugar, no nací por allá ni nada de esas cosas. Sin embargo, pues, digamos que a uno siempre lo asocian con el tema de la represa. Yo, pues, soy de una familia que mi familia siempre tuvo una cantidad de procesos y situaciones complejos. Mi papá fue una persona que él nunca vivió con sus papás, él siempre como que lo llevaron a que otras personas fueran los que lo criaran. Mi familia no era pues muy unida, tenía una cantidad de procesos ahí como complejos. Mi familia siempre fue marcada por asuntos de personas que vivían en unión libre. En mi familia nunca se veían matrimonios, nunca se veían hijos, obviamente también en ese mismo orden que nacieran dentro de un matrimonio, nada. Sí, y obviamente el concepto de Dios, pues lo manejábamos de manera íbamos a la iglesia católica, nos identificábamos con la iglesia católica, pero íbamos muy poco. O sea, yo recuerdo que nosotros íbamos las típicas, cuando habían
alguien moría y tocaba ir a las honras fúnebres, cuando era el bautismo de alguien, incluso yo recuerdo que mi bautismo fue ya yo siendo grande, ya era grande cuando me bautizaron. Entonces, pues digamos que eso denota que mi familia no era muy eh, practicante de una religión. En el año 1990 a mi abuelo paterno, él le dio un cáncer muy agresivo, porque ese cáncer lo llevó a que él perdiera, el cáncer le dio en la lengua, y ese cáncer, una pepita que le salió en la lengua, esa pepita le hizo perder el habla, le hizo perder sus partes ahí internas, que tienen que ver con la garganta, con todas las partes, y pues fue muy, 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 muy duro ver ese proceso. Yo, la verdad, nunca tuve una cercanía, o nosotros como mi familia, con mi papá y mi mamá, nunca tuvimos una cercanía con mi abuelo paterno. Eh, yo siempre que hago cuenta, yo digo, tengo como una o dos veces en donde yo recuerdo haberlo visto, y recuerdo haber compartido con él un helado o algo así, pero la última parte o lo que compartimos más con él fue ya en esta etapa cuando él le dio el cáncer. Mi abuelo, cuando le dio el cáncer, él era una persona que él era muy relativamente joven, porque él pasaba como los 50 años. Él no era un anciano como tal, era una persona relativamente joven. Y pues obviamente él era una persona de negocios que tenía sí, muchos negocios, muchas cosas, y tenía una solidez económica, se puede decir. Entonces, cuando le da esta situación, pues el hombre pues se desespera, porque él quiere curarse a toda costa de este mal que le acechaba en este momento. Entonces, él empieza, yo me acuerdo cuando la primera vez que leía yo el pasaje de la mujer del flujo de sangre, me acordaba mucho de mi abuelo, porque a nosotros nos pasó así, a mi abuelo le pasó así. Mi abuelo fue a toda cantidad de médicos, de personas, él fue a gente, él le decían que allá hay una persona que sana, y él se iba para allá, que allá hay otra persona que le hace no sé qué, él iba absolutamente a todo, a todo, a todo, a todo, a todo, a lo que a él le decían donde podía pues tener esperanzas de curarse. Entonces, eso fue una situación muy, muy, muy compleja, porque, vuelvo y digo, tal como la mujer del flujo de sangre que relatan los evangelios, mi abuelo invirtió mucho de su dinero, mucho de lo que él tenía, para tratar de buscar una cura para este mal que lo estaba aquejando, este cáncer tan agresivo que le dio. Al final, pues obviamente ninguna de esas cosas funcionó, y ahí fue donde unos familiares que ellos tenían, unos familiares relativamente, pues no tan cercanos, por así decirlo, estas personas sí eran creyentes, eran cristianos evangélicos, y ellos empezaron obviamente a visitarlo, y empezaron obviamente a evangelizarlo y a compartirle acerca de la fe del Señor. En ese año, en el año 1990, y por el estilo de iglesia de esas personas que le compartían a mi abuelo, era fuerte la manera en que ellos compartían el evangelio en ese entonces. Esas personas, ellos directamente hablaban era del infierno, y directamente le decían a la persona: si usted no se convierte allá en el infierno, le esperará su final. Y bueno, era fuerte, ¿sí? Lo digo que es fuerte porque no se debe hacer, porque al final de cuentas, digamos que esa es una responsabilidad, que a veces hoy en día suavizamos mucho, y hoy en día, con tanta sensibilidad que tiene la gente, a veces hablarles del infierno es una cosa que la gente se siente atacada, y por eso muchos ni nombran el asunto del infierno, ni nombran la perdición, ni nada de esas cosas. En ese entonces, la manera en que se evangelizaba era así, directamente, obviamente hablando del infierno, y directamente diciendo a la persona: si usted no se arrepiente, se pierde eternamente y se va para el infierno. Así era la manera en que se evangelizaba. Eh, Mi abuelo, obviamente por este asunto del cáncer que tenía, él pues es conmovido por la palabra. Realmente él no se acercó a Dios por las amenazas del infierno, ni esas cosas, sino realmente él sintió que a través de esas visitas que le hacían, a través de todo esto que le enseñaban,
él sintió que Dios empezó a orar en él, en su vida, y él empezó obviamente a asistir con las fuerzas que tenía, con lo que él podía tener, a medida que obviamente la enfermedad lo iba atacando, él empezó a asistir y por él ser pues, la cabeza de esa familia, de la familia, pues él llevó absolutamente a todos. Yo tengo, son 4 o 5 tías y mi papá que es el único hombre de esos hermanos. Entonces eran en total 5 hermanos con todas su familia, porque cada una de mis tías, aunque en esa época eran todavía relativamente jóvenes, pero cada una de ellas ya estaba empezando a formar su hogar y su vida. Entonces, cada una de ellas con sus hijos y con la familia, pues también empezó a asistir. Y de esa manera, a través de esta situación, pues que Dios permitió con la enfermedad de mi abuelo, fue que llegó toda una familia y que toda una familia conoció del Señor. En ese entonces, nosotros dentro de nuestra familia, yo vi a mis primos, a mis tías, muchos de ellos se bautizaron, muchos de ellos empezaron a asistir, empezaron, bueno, a cambiar muchas cosas de su vida y fue muy bonito. Y yo, pues en ese momento, pues empecé también a asistir porque curiosamente la iglesia de los hijos, de esas personas que estaban evangelizando a mi abuelo, la iglesia era cerca del barrio donde crecimos, donde toda la vida estuvimos ahí. Entonces yo a la edad de 10 añitos empecé a ir a la iglesia, empecé a conocer del Señor y empecé pues a involucrarme con todo el trabajo de la iglesia. Yo me acuerdo mucho que yo desde que llegué, una de las cosas que a mí me cautivó era la alabanza. Yo escuchaba y en esa época, en el 90 no habían tantos instrumentos y tantas cosas. Yo me acuerdo que simplemente con la pandereta y la guitarra, esos eran los cultos como se hacían. Y yo me acuerdo que eso, uno escuchaba esas canciones, uno escuchaba la manera en que tocaban el pandero, la manera en que tocaban las guitarras, que cantaban y eso era suficiente. Yo me acuerdo, la canción insignia de aquel entonces era una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Esa es como la canción, la primera canción que yo recuerdo que cuando yo la escuchaba me estremecía y yo la cantaba con toda porque para mí era muy lindo pues ver todo esto que estaba pasando. Para mí todo era muy nuevo y era muy bonito ver lo que estaba sucediendo. Entonces yo llegué a la iglesia, cuando nosotros llegamos con mi papá, mi mamá no quería nada, 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 nada con la iglesia, porque mi mamá es de descendencia boyacense, y los boyacenses son muy, 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 muy arraigados al catolicismo. Entonces mi mamá no, ella no quería nada, 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 nada que ver con la iglesia. Ya no iba ni nada, absolutamente nada que ver con la iglesia. Mi papá se volvió simpatizante, él iba, le parecía chévere, pero mi papá también por su trabajo, pues él como que ahí simpatizaba, pero no se comprometía mucho y pues él al final tenía ahí una cantidad de dificultades y luchas que tenía que pasar porque nunca, como que en ese punto nunca tuvo un compromiso fuerte con Dios. Y mi hermano era muy pequeño, entonces él pues obviamente todo el tiempo la pasaba con mamá. Yo ya tenía mis 10 años, yo vivía en esa época, resultamos viviendo aún más cerca de la iglesia. Entonces yo empecé, obviamente, a asistir y obviamente a involucrarme en todo lo que tenía que ver de la iglesia. Obviamente era difícil porque cuando uno llega a una iglesia que está estructurada y llega siendo nadie, a veces es difícil, a veces es muy difícil porque ya como que las familias que vienen de tradición de la iglesia, las familias que los hijos básicamente eh, fueron engendrados y nacieron en torno a todo lo que tiene que ver en la iglesia, entonces a veces son personas que son muy fuertes dentro del ministerio, dentro del trabajo de la iglesia, y cuando hay una persona que no es nadie, pues a veces es difícil que esa persona se abra camino. Sin embargo, yo en ese punto pude ver pues la misericordia, el amor y el propósito de Dios, porque aunque yo no tenía nada, aunque yo inicialmente no sabía tocar nada, aunque yo inicialmente ni hablaba, porque yo cuando llegué a la iglesia
yo tenía mucha situación de rechazo. Mi adolescencia fue una etapa en donde yo constantemente quería llamar la atención. Por eso era como muy cansón y toda la cosa, porque yo sentía que yo no tenía nada, pues nada como agradable, nada de esas cosas. Yo sentía que como que en el colegio todos mis amigos tuvieron novia y toda la cosa, yo era el que no tenía novia. Yo era una persona que como que la gente de esos que escogen el equipo de fútbol y siempre los cogen de últimas. O sea, como que ese era yo. Entonces, como que no siempre quedaba, pero caramba, pues como que tengo mucho, muy marcado ese asunto del rechazo en mi vida. Y entonces, pues inicialmente fue difícil esta parte. Sin embargo, pues Dios se encargó de abrirme espacio. Y en ese tema, por ejemplo, de la música, fue muy curioso cómo Dios empezó a darme una habilidad para los instrumentos de percusión, que yo desde que llegué, cuando la primera vez que yo vi que tocaban el pandero, yo como que me puse a mirar y dije, "Ay, ¿cómo es que es eso?". Hasta que en un momento, de un momento a otro, empecé a tocar pandero. Ni me pregunten cómo, porque nadie me dio clase ni nada, sino yo le pedí a mi papá en su momento, yo necesito un aparato de esos y quiero hacerlo. Después llevaron un tamborcito, una caja vallenata, y esa caja vallenata lo mismo. Yo no sabía cómo tocar esa vaina, pero eso le sacaba sonido. Ahí le sacaba sonido. Y ya más adelante, cuando llegó la batería a la iglesia, pues fue curioso porque cuando llegó la batería a la iglesia nadie sabía tocar eso. Y entonces ahí incluso les tocó traer unas personas para que ellos fueran los que tocaran. Ahí el hijo del pastor fue el que se metió de lleno a tocar y él era la persona que tocaba en la iglesia. Y pues era como difícil. Pero también, pues en medio de eso, pues Dios también tenía pues su plan en torno a ese instrumento, la batería. Eh, yo recuerdo, y siempre es parte de mi testimonio, que un día yo estaba en la iglesia, yo llegué a la iglesia y la persona que dirigía la alabanza de la iglesia él estaba enseñando para el culto que se tenía en esa época el domingo por la tarde. Y él estaba solo, y él estaba tocando con la guitarra y cantando. Y yo no sé de qué manera yo resulté sentado en la batería y tocando. Y cuando la persona voltea y me mira y me dice, "Ve, ¿usted toca batería?". Le dije, no. La persona me dice, pero usted está tocando. Y yo le digo, bueno, no, pues sí, pues no sé. Yo me senté acá y empecé a mover los palitos y, bueno, pues estoy tocando, chévere. Entonces, ese día la persona, el director de la danza me dice, no, 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 vaya, arréglese, póngase algo bonito, algo decente y viene para que toque ahorita en el culto. Y yo como que no la podía creer. Yo ese día me fui emocionado para mi casa y cuando llegué a mi casa y le dije a mi mamá, mamá, voy a ir a tocar, necesito una camisa, necesito algo bonito porque esta tarde me van a dejar tocar en la iglesia. Y mamá como que me miraba con cara de sospecha y me decía, ¿me lo van a dejar tocar qué? Si usted no sabe tocar nada, usted nunca ha tomado clases de música, usted nada que ver con eso. Y mi mamá, pues vuelvo y repito, mi mamá no iba a la iglesia, mi mamá ajena totalmente a la iglesia. Entonces, en ese momento mi mamá como que le empezó a llamar la atención de que cómo así que Johnny está tocando instrumentos y eso, de dónde y quién le está enseñando y cómo está haciendo, ella no entendía. Y eso fue una de las cosas que Dios usó también para que mi mamá empezara de una u otra manera, así sea, a asomarse a la puerta de la iglesia para mirar qué era lo que yo estaba haciendo. Y a medida que yo fui avanzando en el instrumento y que cada día iba avanzando y que cada día iba tocando más y que cada día iba haciendo, bueno, iba a conciertos y cosas así, pues eso motivó a mi mamá que mi mamá empezara a asistir y a ir a la iglesia. Eh, Eso también Dios se encargó de hacer un proceso con ella, pero fue bonito. Entonces, más adelante, pues obviamente ya yo estudié música y ya formalicé un poco más lo que yo sabía, lo que es el conocimiento que pues inicialmente Dios me dio con esto de la batería, de la música, pero inicialmente fue así. Yo le digo, y cuando le cuento a los niños del colegio y a los muchachos cuando enseño, les digo, yo fui una persona que recibí una habilidad, un servicio, algo que Dios quería entregarme para que yo le pudiera servir, lo recibí como un milagro. Yo no tenía la capacidad de hacerlo porque
Eh, yo vuelvo y les digo, yo vengo de un contexto en donde, eh, pues sí, mi abuelo podía tener algún dinero, pero mi papá no lo tenía. Y era muy difícil las cosas. Conseguir un maestro para que me diera una clase de batería era imposible, porque en la misma iglesia cuando llevaron la batería les tocó traer un muchacho para que él medio tocara y hiciera algo porque no se puede hacer nada. Y sin embargo, Dios siempre fue respaldando. Cuando yo empecé a tocar la batería en la iglesia, habían cuatro bateristas, habían cuatro personas que tocaban. Y en ese punto fue tanto y tan bonito lo que Dios hizo que yo empecé a aumentar esa habilidad, ese talento que Dios me dio y a medida que iba pasando, como que los otros iban diciendo, no, Johnny está tocando como mucho, toca como mucho, entonces ya como que yo no toco porque le toca más que nosotros. Así fue, uno por uno, se iba como quitando el camino, por así decirlo, hasta que al final yo quedé como baterista principal de la iglesia, de mi antigua iglesia. Ya el proceso en la Filadelfia fue de otra manera, ya más adelante, si tengo la oportunidad, les contaré, pero así arrancó. Entonces, ¿por qué les estoy contando todo esto y por qué arranqué por esta parte? Porque hoy el tema habla de eso, ¿no? De cómo involucrar a adolescentes al servicio ministerial, o sea, cómo lograr conectarlos. Porque vuelvo y les digo lo que les decía ahorita al principio. De pronto, si uno hace una convocatoria y dice, bueno, muchachos, vamos a hacer equipos para servir, a servir ministerialmente en estos campos, de pronto, bueno, los que tienen habilidad musical dice, bueno, yo canto, yo toco el instrumento, bueno, sí, pero los que no, a veces se frustran y dicen, yo no puedo servir en nada porque, porque no, yo no soy de esas habilidades, no danzo, no bailo, no canto, bueno, a veces se frustran. Y pues eso no debe ser así, porque pues este asunto del servicio ministerial es algo que lleva a la persona a afianzarse en Dios, a buscar más de Dios y lo lleva obviamente a crecer. Entonces, por eso es importante. Entonces, aquí yo les voy a dar unas pautas que puse yo acá, cuatro consejitos referente a esto de cómo involucrar a adolescentes al servicio ministerial. Lo primero es ayudándoles a descubrir sus habilidades, destrezas y talentos. Tengo un versículo acá de 1 Samuel 16-18 que dice, entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí de Belén, tiene mucho talento para tocar el arpa, y no solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio, también es un joven bien parecido y el Señor está con él. Eh, sabemos que ustedes están describiendo a David, y cuando uno ve todas estas características, uno dice, uy, caramba, ese David era muy completo, muy completo. O sea, hasta bonito, dice acá, joven bien parecido, hasta bonito era David, ¿no? Pero también dentro del contexto, dentro de la historia de David, sabemos que la primera vez que aparece como una persona rechazada, aislada, y una persona que como que ni siquiera el profeta de Dios veía nada en él, ¿no? Porque cuando Samuel fue a ungir, él se llevó una gran sorpresa cuando el Señor le dijo que él miraba era el corazón. Pero entonces acá en este versículo, ya cuando avanza más la historia, eh, un siervo del rey Saúl, del rey de ese momento, da una descripción de David muy interesante, ¿no? Dice, tiene mucho talento para tocar un instrumento y dice, y no solo eso, es un guerrero valiente, que es un hombre de guerra y de buen juicio, persona que comporta, también es un joven bien parecido y al final, y el Señor está con él. Entonces, de ese solo versículo podemos sacar muchas cosas del perfil que nosotros podemos empezar a formar en nuestros muchachos, ¿sí? Por eso es la primera parte, cuando digo cómo involucrar a adolescentes al servicio ministerial, la primera es ayudándoles a descubrir sus habilidades, destrezas y talentos. Es mirar siempre de qué manera, bueno, usted para qué es bueno, usted para qué sirve. Listo, lo de la música no se le da a todo el mundo, fresco, miremos otra opción. El servir, el estar involucrado con los sugieres, incluso el mismo hecho de coger una escoba, de hacer algunas cosas que a veces no le gusta a la gente, pero hay gente que tiene
que tiene la capacidad de hacerlo y lo hace muy bien, lo hace con todo el corazón. Yo me acuerdo que cuando yo estudié hace unos años, uno de mis profesores, que él era todo un tipo así bien puesto, bien elegante, un tipo que uno lo veía siempre bien decorado, arreglado y toda la cosa, muy bien parecido y toda la situación. Resultó que él asistía a una iglesia y cuando una vez yo hablaba con él y él me contaba y otras personas también después yo confirmé y ellos me decían que él era una persona que servía en su iglesia, siendo ujier. Y uno pensaría, uy, pero una persona así como tan despampanante y tan llena de habilidades y capacidades sirviendo, o sea, siendo ujier, oh, y ujier es acomodando sillas y levantando a veces reguero y toda la cosa. Oh, sí, porque eso también es una manera de servir, ¿sí? Y es parte del servicio ministerial que se tiene dentro de la iglesia. Pues, no todos somos llamados a ser pastores, no todos son llamados a ser maestros, no todos son llamados a cada uno de estos campos de cierta manera, entre comillas, fuertes que tiene el servicio ministerial, ¿sí? A veces también es necesario el que coge la escoba, el que coge el trapero. Pero aquí en esta parte es donde es importante que el líder, el maestro, siempre esté atento a descubrir esas habilidades y que lo refuerce, que le diga a la persona, mire, usted es bueno para esto, usted es bueno para esto, hay que trabajar eso, hay que trabajar en esa habilidad, hay que mirar cómo sacamos adelante esas habilidades, esa destreza, ese talento que usted tiene para eso. Porque a veces es increíble que uno hace sondeos y hay muchachos que dicen, no, yo no sirvo para nada, para nada, ¿sí? Porque los muchachos, es algo curioso, los muchachos no les gusta que se les compare con nadie, ellos les fastidia muchísimo, pero al final de cuentas ellos sí viven comparándose. Entonces ellos en ese punto dicen, no, pero es que yo no canto como este. Ay, no, pero es que yo no toco el instrumento como este otro. Ay, no, es que yo no sé, no, yo no sirvo para nada. Ahí es donde toca decirle, no, señor, miremos a ver. En el colegio, por ejemplo, he encontrado muchas personas que tienen una habilidad para el dibujo, pero y hay otros que son negados. Hay gente que es muy juiciosa, que son muy buenos en su estudio, pero el dibujo no les da, no se les da. Y cuando uno les pone una actividad de dibujo, se frustran porque ellos dicen, no, ellos sienten que esa no es su capacidad, no es su habilidad. Pero entonces ahí es donde uno le enseña, no, listo, esa no es su capacidad, pero hágalo de la mejor manera. Y obviamente cuando llegue su oportunidad de lo que usted es bueno, pues hágalo de la mejor manera. Y saque obviamente a flote todas las cosas. Y en ese punto es importante llevar a los muchachos a que ellos afloren todas las buenas cosas y empiecen a construir, ¿sí? La iglesia es un lugar en donde siempre se puede brindar para talleres, para mirar de qué manera se traen personas que les enseñen cosas nuevas, que ellos puedan aprender, que ellos puedan obviamente capacitarse y así se descubren talentos y habilidades. Sí, eso es muy importante porque como parte también del proyecto de vida, del plan de vida, de lo que hablábamos la vez pasada, de esa manera es que ellos también después se enfocan y dicen, ah, yo soy bueno para esto, entonces lo hago. ¿Listo? La segunda dice, llevándolos a tener encuentros con Dios. Entonces, ¿cómo involucrar a adolescentes al servicio ministerial? La segunda parte que yo puse ahí es llevándolos a tener encuentros con Dios. Éxodo 33:11 dice, dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Moisés, esa descripción es muy linda, eso que dicen, ¿no? Como cuando alguien habla con un amigo. Así hablaba Moisés cara a cara con Dios. Dice, después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Entonces, ese guerrero que fue Josué, esa persona tan tremenda que fue, que obviamente llegó a ser una persona que siguió el legado de Moisés, que recibió ese legado de Moisés, fue una persona que aprendió que ese legado que Moisés dejaría, eh, lo recibiera en la presencia de Dios, ¿sí? Lo recibiría estando ahí pendiente de qué era lo que hacía Moisés. Y en esta sección donde dice que Moisés hablaba cara a cara, yo imagino que Josué miraba eso y él quedaba fascinado, decía, no, yo anhelo eso, yo quiero eso, yo quiero eso. A veces uno conoce personas que uno dice, uy, esta persona tiene una unción del Señor, tiene una manera, una relación con Dios tan bonita que yo quiero eso,
eso para mí, ¿sí? Yo quiero eso para mí. Y esa es una responsabilidad que nosotros tenemos, llevarlos a ellos a tener encuentros con Dios. Eh, por eso dentro también todo lo que nosotros hemos ya aprendido en medio de estas lecciones, hablamos de que eso es importante, la experiencia, ¿sí? Nosotros no podemos, y recalco mucho eso, y a veces puede sonar incluso medio religioso y toda la cosa, pero nosotros no podemos volver las reuniones de la iglesia en centros de entretención y centros de simplemente cuídeme el niño acá mientras yo adulto recibo. No, nosotros tenemos que hacer de todo con tal de que ellos tengan ese encuentro con Dios y que ese encuentro con Dios sea el que los transforme y el que los lleve a que de verdad su vida eh, sea retada a no hacer las cosas por obligación, porque al final este asunto de llevarlos a tener un encuentro con Dios los lleva a servir a Dios con amor. O sea, lo sirven a Dios porque lo aman, ¿sí? No porque lo obligan, no porque le dicen, ay, no hay nadie más que lo haga, párese ahí en la puerta y reciba a la gente. No, ellos lo dicen, yo me paro aquí en la puerta y voy a recibir a todos con alegría, con una sonrisa, con un abrazo, porque yo sé que así los recibiría el Señor. Y esa es parte, obviamente, del proceso que nosotros debemos formar. Otra parte acá, esta parte tercera, este tercer punto, dice cómo involucrar a adolescentes al servicio ministerial. Dice acá, animándolos a vivir en santidad. Esa es una parte también clave. Nosotros debemos entender que cuando servimos ministerialmente, pues también ese servicio pues, obviamente va a recalcar dentro de lo que pasa en la congregación. Entonces, si obviamente mi vida está impura, si mi vida no corresponde, mi vida está llena de pecado, eso es lo que al final yo le voy a ministrar a las personas de la iglesia. Y a pesar de que, vuelvo al ejemplo ahorita que hablábamos de una persona que recibe y da la bienvenida, si la persona está en la puerta y tiene una vida que no es correcta, no es una vida santa, pues eso es lo que al final le va a ministrar, con cada saludo es lo que va a ministrar. Y puede sonar exagerado, pero pues es una realidad, porque pues nosotros damos de lo que tenemos, ¿sí? Entonces, si mi vida es una vida llena de pecado, pues al final eso es lo que yo le voy a entregar a las personas. Si mi vida es una vida de santidad, es una vida de la presencia de Dios, eso es lo que yo le voy a entregar. Y ese pasaje, según Timoteo 2:21, Pablo le dice a Timoteo, si te mantienes puro, ¿no? Pureza, sinónimo de santidad, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Ese pasaje me parece lindo. Ese fue el que nosotros usamos como lema cuando trabajamos con mi esposa con los adolescentes de la iglesia. Porque nosotros, el grupo le llamábamos ready en inglés, ready, y ready es listos. ¿Listo? Listos. Entonces, este versículo habla de estarás listo. Entonces, aquí habla, si te mantienes puro, serás un utensilio especial, no cualquiera. Y recuerde que cuando hablamos de santidad, estamos hablando de que somos para uso exclusivo de Dios, ¿sí? Es ahí donde habla de ese utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia, 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 y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. No hay nada más dramático que cuando uno ve en una administración en la iglesia que las personas que más están orando, arrollados, arrepentidos por los pecados, por la doble vida que llevan, son las personas que están trabajando ministerialmente. Eso es terrible. Y cuando pasa eso, uno dice, uy, Dios mío, pero estamos mal, claro, estamos mal, porque si nosotros no vivimos en santidad, si no buscamos, obviamente, de Dios, y no dejamos que se doblegue nuestra carne para que de verdad crezca nuestro espíritu, pues ahí vamos a tener siempre ese conflicto. Obviamente, aquí, porque a veces en este punto, cuando nosotros hablamos con los muchachos, ellos lo primero que dicen es, pero es que yo no soy perfecto, o usan la misma palabra, no es que yo no soy santo, ¿sí? Pero ahí es donde uno tiene que explicarle, no, venga, pero es que la santidad tiene un proceso. Sí, ¿usted es santo? Primero, porque Dios lo ve a través de la obra de Cristo en la cruz. Y como el Señor Jesús es santo, por esa posición, usted también es santo. ¿Listo? Ahora, esa santidad
sí hay que trabajarla. Ahí es donde está la santidad práctica, que es el segundo paso. Entonces, cada día yo leo mi Biblia, yo oro, yo busco de Dios, y Dios va hablando a mi corazón y me va diciendo, quite eso, cámbiese eso, no se junte con estas personas, eh, tenga carácter referente a estas cosas. Ya es como Dios nos va ayudando. Y la otra parte dice, y la otra parte, pues obviamente ya la santidad perfecta, que es cuando ya pues estemos en la presencia de Dios, ya estemos perfectos. Pues sí es importante incentivarlos a ellos a que debemos dar un servicio ministerial santo, porque al igual estamos sirviendo a un Dios santo, y Dios, por ser santo, exige santidad. ¿Listo? La cuarta, capacitándolos, instruyéndolos y corrigiéndolos con la palabra. Entonces también otro versículo de 2 Timoteo 3, 16, 17, donde habla de la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, ese versículo es más claro y suficiente. Y dice, por eso el punto dice, ¿cómo involucrar a adolescentes al servicio ministerial? Capacitándolos. Hay que capacitarlos, sí. Ellos necesitan saber qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo. Instruyéndolos también, esos son sinónimos, ¿no? Capacitar y instruir es lo mismo. Corrigiéndolos, también es necesario nosotros decirles, no, esto que está haciendo no está bien, ¿sí? Yo recuerdo, y una de las cosas que yo más recuerdo que lamentable, cuando yo llegué a la iglesia, es que a veces no se ponían como límites. Entonces, yo recuerdo que en mi adolescencia uno iba a viajes eh, con la gente de la iglesia, con los jóvenes de la iglesia, y en esos viajes resultaban de novios todos con todos y resultaba el uno besando a la otra y, no sé, y yo decía, caramba, ¿esto qué es? Como que uno no, pues uno también hacía era partícipe de eso y como que uno no se ponía como un orden referente a eso, pero también no había quien pusiera el orden, ¿sí? Porque uno veía que los líderes que estaban ahí con uno, pues nunca, pues eran como tropiezos decirle a uno, no, no, espere un momentico, no, eso no es así, o sea, espere un momentico, ¿cómo así? Gracias a Dios, una de las cosas que yo sí puedo dar fe en torno a mi iglesia hoy en día, la Filadelfia Central, es que allá sí siempre hemos trabajado en pro de no permitir que los muchachos solamente se desordenen y que cuando nosotros salimos les decimos, no, estamos en una actividad, estamos en las cosas, hay que respetar, hay que las cosas como corresponden. Yo nunca, en los más de 20 años que llevo en la Filadelfia, nunca he visto situaciones en donde los líderes se queden callados cuando hay alguna situación que no sea correcta. Y eso está bien, pero también tengo que poner la otra parte porque sí, tristemente, cuando yo llegué a la iglesia, en mi iglesia de niño, yo sí veía que se permitían muchas cosas y eso era triste porque al final eso es lo que lleva a que no haya santidad. Cuando el muchacho está más enfocado, y eso es algo que uno ve a veces, el muchacho quiere servir a la iglesia y quiere estar dentro de la iglesia porque le gusta una niña, cuando esa es la motivación, eso no tiene ningún resultado. Eso no tiene ningún resultado. Y tan pronto el muchacho pelee o tenga un problema con la niña o no funcionen las cosas, el muchacho no va a volver no va a volver a la iglesia. Entonces, eso está mal enfocado. O sea, si yo veo una situación de esa, yo tengo que automáticamente para decirle a la persona no. Tenemos obviamente un servicio que era el Señor, pero se lo damos al Señor y se lo damos de corazón y en amor al Señor. Pero cuando hay otra motivación, eso sí toca revisar. Entonces, la última parte es capacitándolos, instruyéndolos y corrigiéndolos con la palabra. No, no, no en mi furia, no en mi rabia, no en lo que yo quiero, sino siempre con la palabra, porque al final es lo que dice este versículo de 2 Timoteo, en los versículos 16 y 17. No, que la palabra es la que hace todas esas cosas y que la palabra es la que lleva a que las personas caigan en cuenta y digan, sí, es necesario cambiar. Entonces, recuerden esas cuatro partiditas. Como siempre les digo, pueden haber muchas más, pero dentro de mi experiencia, yo puedo ver esas como importantes, ¿no? Entonces, recuerde que para involucrar a adolescentes al servicio ministerial,
debo ayudarles a descubrir sus habilidades, destrezas y talentos, debo llevarlos a tener encuentros con Dios, debo animarlos a vivir en santidad y debo capacitarlos, instruirlos y corregirlos de acuerdo a la palabra. ¿Listo? También en esta parte donde dice capacitándolos e instruyéndolos, también es necesario que, por ejemplo, los muchachos de la alabanza, es necesario llevarles personas que los instruyan y les digan cómo tienen que hacer las cosas. ¿Sí? La misma Biblia, un salmo donde dice que cuando uno toca debe hacerlo bien. A veces el muchacho está tan emocionado con el asunto de lo que está aprendiendo que eso, yo he visto muchachos que tocan las canciones de moda y el Despacito y las canciones de rock que se saben de la escuela de música secular y bueno, una cantidad de revuelto que uno dice, uy, caramba, complicado. Y nadie dice nada, o sea, como que nadie les dice, ven, no, eso no es el lugar para hacer eso. O sea, no, no. O sea, tengamos en cuenta y tengamos celo, obviamente, por la presencia de Dios, por este asunto del servicio ministerial. Y bueno, siempre al final, el propósito de todo esto, de involucrar a adolescentes al servicio ministerial es para que ellos, obviamente, se aferren a Dios y que todo ese asunto que yo les estoy hablando, la santidad, de, de, de que tengan cercanía con Dios, pues los lleva a que ellos puedan crecer en su relación con Dios, que su relación con Dios cada día sea más real, porque sabemos que a veces no pasa eso. ¿Listo? Esa es la primera parte ahí. Entonces, ya la segunda parte que yo les quería trabajar y les voy a dar acá en estos 10 minutos que me quedan, es cómo involucrar a la familia en los procesos del adolescente. Entonces, yo les estaba contando, ¿no? Referente a que mi testimonio de la manera en que Dios empezó, obviamente, a capacitarme y a llevarme en torno primero a la alabanza, que fue la primera parte que yo desarrollé. Luego la parte de la enseñanza también fue una parte muy bonita, porque a medida que yo también avanzaba y crecía dentro de la iglesia, pues yo me di cuenta que yo tenía obviamente la habilidad de ser maestro, ¿sí? Y maestro de niños. Yo siempre he trabajado con niños, con adolescentes, con muchachos, y mi foco siempre ha sido los niños, siempre, 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 siempre ha sido los niños. Entonces, en esa parte también Dios se ha encargado obviamente, de capacitarme, de abrirme las puertas y de siempre ponerme en la posición donde Él ha querido ponerme. Dentro de ese proceso, obviamente, también es clave el apoyo que pueda dar la familia. Cuando yo arranqué en la iglesia, como les contaba, aunque mi abuelo, por su enfermedad y todo, fue la primera persona que nos llevó como familia, ya al final, cuando mi abuelo murió a causa del cáncer, eh, ah, en esa parte, cuando yo cuento el testimonio, la gente siempre espera que uno diga, ¿y entonces qué, profe? ¿Su abuelo se sanó del cáncer? Y yo les digo, no, mi abuelo no se sanó del cáncer. Pero es que, y entonces a los niños me dicen, ah, no, pero entonces ahí no hubo milagro, porque pues la idea era que él se hubiera sanado del cáncer. Y yo digo, no, porque es que el milagro que necesitaba mi abuelo no era ser sano del cáncer. Mi abuelo lo que necesitaba era paz en su corazón. Y eso sí lo recibió. Cuando él murió cantando y alabando al Señor. Murió en paz. Sí, el cáncer obviamente le ha hecho todos los estragos y todas las cosas, pero él murió en paz. Y al final eso era lo que él necesitaba, paz. Él más allá de salud, lo que necesitaba era paz. Entonces, cuando mi abuelo muere, pues ya obviamente muchos de la familia desisten de las cosas de Dios, pues, porque pasa que a veces como habla la parábola del sembrador, ¿no? A veces hay unos que echan raíces un poquito, pero vienen algunas situaciones y eso lo seca. Y eso fue lo que le pasó a mi familia en ese punto. Muchos se fueron, echaron para atrás, otros siguieron siendo simplemente simpatizantes y ya. Yo seguí en mi proceso solito porque, como les decía, mi papá pues también era parte de los simpatizantes y mi mamá inicialmente no quería nada que ver con ellos, nada, nada, nada. Mi mamá incluso llegué a pensar que mi mamá de verdad detestaba la cosa de la iglesia, no le gustaba nada, para nada. Pero ahí en ese punto fue donde Dios también
obró su milagro en torno a mi mamá. Cuando yo le empecé a decir a mi mamá que yo estaba tocando en la iglesia, que yo estaba obviamente haciendo un servicio y que estaba activo, mi mamá le empezó a llamar la atención eso y mi mamá empezó a asistir a la iglesia, a mirar qué era lo que yo estaba haciendo, a mirar por qué yo estaba haciendo eso y de dónde salió. Y pues eso fue parte pues también de lo que Dios usó. Dios me regaló todas esas capacidades y habilidades para también cautivar el corazón de mi mamá. Y también para ayudarme a mí. Una de las cosas que en torno a esto del servicio ministerial es que Dios también usó esos talentos, habilidades que me dio también para sanar mi corazón, porque yo les decía que yo tuve muchos problemas de rechazo en mi adolescencia. Yo sentía que yo como que no encajaba en muchas cosas. Y Dios me dio la habilidad de la música precisamente para que yo pudiera congeniar con las personas. También para que yo pudiera trabajar en equipo, en grupo, para que la gente me aceptara, la gente le pareciera chévere lo que yo hacía, le gustara, quisiera también estar conmigo en la labor que yo estaba haciendo. Y eso también fue parte de lo que Dios hizo ahí. Y con mamá, entonces, pues a medida que ella pues iba involucrándose, iba acompañándome, pues también su corazón fue cautivado y en un momento el Señor la tocó y el Señor sabe en qué momento lo hace. Con el Señor a veces no hay que afanarlo ni presionarlo porque al final el Señor sabe cuándo hace las cosas. Y eso fue lo que pasó con mamá. En el momento que correspondió, en una campaña evangelística, una persona que uno menos se imagina, mi mamá fue tocada por el Espíritu Santo y su vida fue transformada, su vida fue entregada al Señor y rendida totalmente al Señor. Incluso más adelante, nosotros como familia tuvimos unos procesos muy duros, porque mi papá tuvo una cantidad de cosas complejas ahí en la vida, pero en ese punto fue donde yo me di cuenta que realmente mi mamá ha tenido ese encuentro con el Señor, porque mi mamá asumió esas etapas tan duras de una manera tan linda, tan madura, con tan con tanta paz y con tanta eh, seguridad de que Dios tiene el control, que ahí es donde uno queda convencido de que definitivamente Dios sabe cómo hace sus cosas. Entonces, dentro de ese punto también está esa parte de cómo se involucra la familia en los procesos del adolescente. Yo por parte de mis papás siempre recibí el apoyo, siempre. A pesar de que ellos obviamente el dinero no lo tenían para pagarme las clases y todas las cosas, pero ellos siempre me animaban, no, hágale, usted quiere estudiar música, estudie, usted quiere trabajar en la iglesia, trabaje, usted quiere no sé qué, hágale. Yo nunca vi problema con eso. He conocido casos de muchachos que sí tienen mucho problema con eso. Yo he conocido casos de muchachos donde los papás le dicen, yo le pago la universidad, pero si se sale de la iglesia. Así, literal, se lo dice. Yo le pago la universidad, pero si usted sale de la iglesia, yo no lo quiero ver por la iglesia. Y hay papás que prefieren ver al hijo borracho o tomando o teniendo relaciones sexuales con la novia que viéndolo en la iglesia. Así, yo he conocido personas que de ese talante. Y eso pues parece aterrador porque uno dice, pero ¿cómo un papá va a querer que su hijo esté borracho o tirado por ahí, quién sabe con quién, en vez de estar en una iglesia? Eso es lo que muchas veces usa el enemigo para truncar realmente el propósito que tiene Dios. Troncarlo, aunque uno sabe que el propósito de Dios es algo que se hace porque si Dios lo determina, pues Él es soberano y lo hace. Pero al final sabemos que siempre el enemigo pone algunas barreras y algunas cosas para troncar, obviamente, ese propósito. Entonces acá solamente estas tres cositas puse yo de cómo involucrar a la familia en los procesos del adolescente. Entonces, lo primero, trabajando en conjunto. Esta parte es muy importante tanto a nivel del colegio como a nivel de la iglesia. Los papás a veces cuando ven que sus hijos se están saliendo de control, ellos tratan de echarle la culpa a todo el mundo, ¿sí? Ellos tratan de decir, es que ya en el colegio no les enseñan, no los educan. Es que ya en la iglesia no les dicen, no les sacan. A veces los papás juran que es que con una reunión de 35 40 minutos uno está con ellos, que es que uno ya, mejor dicho, los manda santos y purificados para toda la semana. Y resulta que no, es un trabajo que es en conjunto. Además, ellos se la pasan más tiempo en la casa. Entonces, solamente los papás tienen que trabajar en eso. ¿Sí? Y a veces, pues, yo lo repito, hay familias que no tienen algunas disciplinas, que no hacen devocionales, que no se reúnen. Hay familias que hoy en día ni comen juntos.
O sea, ese asunto de sentarse en el comedor y vamos a comer y dar gracias. Hay familias que no lo hacen. Familias donde la mamá llama y cada hijo baja por su plato, coge su plato, se encierra en su cuarto y allá comen solo. Y ya. Y eso es dramático. Entonces, obviamente, ese trabajo en conjunto es clave, que nosotros, tanto nosotros en la iglesia estemos hablándoles, mire, nosotros estamos enseñándoles a sus hijos eso, y que los papás pues vayan reforzando. Y a veces también en esa parte es importante de que cuando en la casa no hay esa figura espiritual que lidere esos procesos, hay que incentivar al muchacho a que él los desarrolle. Vuelvo y repito, en mi caso, en mi caso, mi mamá cuando no quería ir a la iglesia, mi papá simpatizante, pero tampoco se comprometía, y mi hermano era pequeñito. Entonces, ¿qué tocó? Pues a mí me tocó asumir ese rol de, bueno, yo impulso a mi familia a Dios, a buscar a Dios. Y entonces yo les decía, bueno, mañana nos vamos a levantar temprano. Y mi papá se iba muy temprano, mi papá se iba a las 5 de la mañana a trabajar, él manejaba bus. Entonces yo a las 4 de la mañana nos levantamos a orar y nos levantamos. Y yo levantaba y ¿qué hubo? Que vamos a orar y a buscar a Dios. Y uno dice, uy, carambas, eso es una responsabilidad muy grande, pero pues digamos que en ese punto yo decía, no, yo quiero que mi familia busque a Dios, y si Dios está poniendo la responsabilidad en mí, pues yo lo hago, yo lo asumo. Y en ese punto es donde hay que enseñar también a los muchachos. Listo, en su casa no hay quien lidere la cosa espiritual, pues la responsabilidad es suya, la responsabilidad es suya. Dios lo está llamando a que esa sea su responsabilidad. Entonces, acá en esa primera parte, trabajando en conjunto. Hebreos 10:24 dice acá, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que dice aquí el autor de Hebreos, ¿no? Preocupémonos los unos por los otros. Y lo cogí porque eso me habla de ese trabajo en conjunto, ¿no? Preocupémonos. ¿Qué es lo que yo estoy enseñando acá como maestro? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo en la casa? Y bueno, eso nos estimula obviamente el amor y al final las buenas obras. Si trabajamos en conjunto, vamos a estimular el amor y las buenas obras, que es lo que queremos en cada muchacho. Lo segundo, cómo involucrar a la familia en los procesos del adolescente, capacitarlos. Los papás también es necesario capacitarlos. A veces, pues obviamente, los papás piensan que las saben todas, y ese es un error, porque cuando el papá piensa que las sabe todas, resulta que el hijo a veces está adelantado. Y por ejemplo, ahorita hay muchos papás que viven frustrados con todo esto de la tecnología, porque los hijos son expertos, expertos. Sí, yo me acuerdo una vez de un señor en un café internet que estuve en una escena pendiente de un papá que nunca había visto una llamada, bueno, nunca había estado en una conversación por chat con un hijo. Y la persona del café internet estaba hablando por el chat con el hijo. Y el papá le estaba diciendo, cuando le dice, mira, ahí está su hijo, salúdelo. Y el papá empezó a hablar al computador, hola, amiguito, hola, amiguito, hola, amiguito. O sea, como que nadie le dijo, ven, no, es que él está en un chat, toca que le escriba acá con las teclitas y lo salude por ahí. ¿No? El señor entendió que era que el hijo estaba ahí, que él podía hablar al computador y que el computador no sé de qué manera le iba a transmitir. Y eso fue hace tiempito. Hoy en día sí se puede, así como estamos en esta capacitación, que por estos medios del Zoom o por el WhatsApp, pues, se puede escuchar uno y ver. Pero en una época cuando era solo chat, pues era escribir. Pero ahí es donde uno ve que a veces, pues esas cosas ganan. Y a los papás, pues sí hay que capacitarlos en torno a muchas cosas. Por ejemplo, todos estos peligros que pasan hoy en día, que suceden hoy en día en torno a los muchachos, a los papás hay que decirles, mire, esté pendiente, ojo, con quién están sus hijos, sepan dónde están sus hijos, conozcan. Hace unos días también conocí la historia de unos muchachos que una muchacha me contaba que se ha encontrado camino ella está con unos amigos y se ha encontrado con el papá, y el papá le dijo que se fuera para la casa de la niña y dijo, no, 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 yo no me quiero ir con usted, yo me quedo acá un rato con mis amigos. Bueno, que después la mamá también le ha dicho que se fuera para la casa, que no la quería ver tarde en la calle, y la niña dijo, después llego, y no le puso atención. El caso fue es que después los muchachos
eh, en su grupo de amigos se les ocurrió una grandiosa idea de meterse en un supermercado a robar licor y cogieron a esa muchacha y a la amiga, las más bobitas, por así decirlo, y las muchachas fueron las que entraban a robarse el licor y las cogieron. Eso pasaban la vergüenza, las llevaron al CAI, les tocó a los papás recogerlas en el CAI, bueno, terrible. Todo, pues obviamente por no prestar atención a los que los papás les estaban diciendo y también porque los papás a veces, por congeniar con sus hijos, pues como que no tienen límites. A mí me parece aterrador y aquí en la casa es una norma que tenemos con mi esposa y mi hija, que aquí nadie tiene por qué tener contraseñas ni cosas ocultas en los celulares. No tenemos por qué tener. A mí me parece aterrador que un muchacho diga, hoy en día le ponen seguro al WhatsApp, le ponen seguro al Facebook, le ponen seguro a no sé qué, y uno dice, pero si le tienen tantos seguros, ¿por qué? ¿Qué está escondiendo? Sí. Una vez descubrimos en el colegio que los niños estaban usando, descargando una aplicación que era una calculadora y que a través de esa calculadora guardaban archivos y lo que guardaban ellos en esos archivos eran toda la pornografía y todas las cosas, fotos obscenas y una cantidad de cosas terribles. Entonces, eso es necesario, obviamente, alertar a los papás y capacitarlos, enseñarles, decirles, mire, esos son los riesgos, esos son los peligros, pero también de esta manera tienen que corregir a sus hijos, de esta manera usted tiene que instruirlos, de esta manera tienen que usted darle ejemplo. Esa parte de capacitarlos es muy importante. Proverbios 18:15 dice, las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento. Y al papá hay que llevarlo a eso, a que entienda que no, él obviamente tiene experiencia y esa experiencia lo lleva a que conozca algunas cosas, pero no las sabe todas. Y como no las sabe todas, es necesario que él se esté capacitando. Y nosotros, nuestra responsabilidad obviamente como iglesia también es capacitarlos y ayudarlos en torno a esos asuntos. Y la última parte dice acá, cómo involucrar a la familia en los procesos del adolescente. Dice, mostrándoles el trabajo de sus hijos. Ese. Y ahí es donde vuelvo y hablo de lo que yo les contaba acerca de mi mamá. Cuando yo le decía a mi mamá, mamá, voy a tocar, mamá, voy a ir a una iglesia porque nos invitaron a un concierto y voy a tocar. Y mi papá, y ya cuando ya yo tuve mi batería y compré mi batería y toda la cosa, y mi papá era el que en su bus él me recogía y me llevaba la batería para arriba y para abajo para poder, para que yo tocara. eh, Eso era parte de la manera en que ellos veían lo que yo hacía. Sí, y vuelvo y le repito, y a través de eso fue que mi mamá también conoció al Señor y mi papá pues también de cierta manera empezó a acercarse más al Señor. Entonces ese Proverbio 23-24 dice, Padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. Qué satisfacción es tener hijos sabios. Y me parece muy bonito que dice que el padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. Y no sé si a usted le ha pasado, no sé si aquí todos son papás o no, pero a mí me pasa que cuando yo veo a mi hija en una presentación del colegio, cuando yo la veo, ella, por ejemplo, hoy, ella hace parte de una banda aquí en Tocancipá, una banda sinfónica, y fueron a un concurso nacional de bandas en Villeta, en otro municipio. Y ella hoy estaba tocando ya y le tocó a las 4 de la mañana irse, y fue por fin, nosotros no la podemos acompañar por los trabajos y porque no dejaron ir a nadie, pero a las 9 de la mañana cuando ella estaba en su presentación y nos mandaron el enlace para verla y uno viéndola ya desde una tarima de un pueblo así grande, presentando y eso uno se siente pues orgulloso, uno dice, uy, caramba, creo que vamos por buen camino porque es lo que uno quiere, que ellos pues salgan adelante. Entonces, nosotros como iglesia también es parte importante de mostrarles el trabajo, invitar a los papás y decirles, mire, su hijo está haciendo eso, mire, de pronto a veces en la casa los muchachos no recogen nada, pero el hecho de que su papá lo vea en la iglesia sirviendo, diga, ve, aquí sí, aquí está incentivando a que él se preocupe, que él trabaje, de que él haga algo, de que haga las cosas bien, de que salude, bueno, a veces tenemos problemas con muchachos que ni saludan,
pero cuando uno lo ve a un muchacho en la puerta recibiendo a otros contento y alegre y sonriendo, es muy bonito. Entonces, esa es parte importante. Entonces, este punto, cómo involucrar a la familia en los procesos del adolescente, ahí les di esas tres puntos, ¿no? Trabajando en conjunto, capacitando a los padres y mostrando a los padres el trabajo de sus hijos. Entonces, creo que eso es todo por el día de hoy. Bueno, hoy creo que me rindí un poquito más. Nuevamente, les doy muchas gracias por estar aquí. Les explicaba al principio que hoy decidí fusionar dos temas por el asunto de la palabra que estábamos hablando del involucrar. Entonces,